Ok, mis hermanos, comenzamos. ah, Vamos a comenzar esta serie de clases acerca de Jesús. Ok. Eh, Hemos decidido poder hacer esta clase que está en la plataforma Random Media, en el cual nuestro hermano Samuel Pérez Millo nos va a ayudar a caminar un poco acerca de la incógnita de quién es Jesús, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a comenzar esto y me gustaría que cuando ustedes vean este video lo vean no solo ustedes, sino como familia y que puedan discutir. Y yo les voy a dar muchos versos bíblicos de los cuales ustedes van a tener que parar y poder a cada quien dárselo y leer y meditar en esos versos que les voy a dar. Así que escuchemos y estemos atentos, ¿ok? Vamos. Todos hemos oído hablar de Jesús. Todos conocemos algo acerca de él. Sin embargo, ¿podríamos contestar a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Intentaré dar algunas respuestas desde la revelación de la Biblia. Formulo la pregunta y recibo esta respuesta del apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo equivale a palabra, pero no es una palabra aislada ni tampoco un discurso. Por medio del Verbo, Dios se expresa absolutamente. Por esa razón vino a la tierra para hacer visible al invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Si es Dios, debe manifestar su deidad. Juan lo presenta como el creador y dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. La palabra irrumpe con su omnipotencia y crea. Su voz no puede ser resistida. A cada expresión suya surge a la existencia aquello que no existía. Todo aparece ante él, universo, ángeles y hombres. Los cielos surgen con un juego de sus dedos. No necesitó nada más que su palabra para establecer las leyes que regulan el orden en el universo. Es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Si es verdaderamente Dios, tiene que estar vinculado con la vida. Oigo a Juan que dice: en él estaba la vida. Observo en el relato histórico cuando, acompañado de los discípulos, entraba en la ciudad de Naín. Lo hacía en el momento en que llevaban a enterrar un hijo único de una mujer viuda. Conmovido por la situación, dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él se lo dio a su madre. Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15. La muerte no podía resistir la autoridad del autor de la vida. Así también con la de su amigo Lázaro. Ordenó abrir el sepulcro. Dentro estaba el que hacía 4 días que había muerto. Su voz de autoridad sonó en el silencio que guardaba la multitud expectante. Lázaro, sal fuera. Y ante el asombro de todos, el muerto recobraba la vida. Si es Dios, tiene que poseer eternidad, que no es un tiempo infinito, sino todo lo contrario, ausencia total de tiempo. Así se lee en Proverbios. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Proverbios 8, 27, 29 y 30. Como Dios, fue adorado. El ciego sanado dijo delante de él: creo, Señor, y le adoró. El incrédulo Tomás reconocía su deidad y decía: Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo afirma que él
Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. A la pregunta, ¿quién es Jesús? La Biblia responde, es el bendito Dios, el Verbo eterno, creador y hacedor de todo. Así debo reconocerlo y ante Él adorarle como corresponde a Dios. Ok, mis hermanos, entonces ya vimos el video, espero hayan prestado atención y es muy crucial que lo hayan hecho. Aquí nuestro hermano Samuel Pérez Millo nos habla de la importancia acerca de Jesús como el verbo, como la esencia del Padre, como la palabra de Dios encarnada en Jesús. Jesús es Dios, Jesús es la esencia de Dios y eso lo vemos en Hebreos 1:3. Aquí les voy a dar algunos versos y algunos capítulos y libros de los cuales ustedes van a tener que buscarlo y van a tener que meditarlo durante toda esta clase, ¿ok? Aquí viene el primero, dice Juan 20:28, mis queridos hermanos. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y él le dijo, Señor mío, Dios mío, y también tengo Tito 2:13, de lo cual ustedes van a leerlo también, y dice, aguardando la esperanza bien y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos cómo ellos afirman la deidad de Jesús, y aquí vemos cómo nuestro hermano Pérez Millo hace una afirmación que Jesús es el verbo, es Dios mismo. Entonces esta verdad es manifestada en cuatro maneras. Uno, que Jesús es el creador; otro, que Jesús es la vida; otro, que Jesús es eterno; y otro, que Jesús es adorado. Mis queridos hermanos, entonces vamos como Jesús el creador. Vemos en Juan 1:1, ¿qué dice en Juan 1:1? Él dice que Jesús es el verbo, y el verbo estaba con Dios, dice, y el verbo era Dios, mis queridos hermanos. Entonces, ya, y vemos aquí cómo se lee aquí, y dice así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos también en Hebreos 1:3 que nos dice, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Mis queridos hermanos, la palabra irrumpe. La palabra de Dios irrumpe con la omnipotencia que crea. Su voz no puede ser resistida. Su voz no puede ser resistida. A cada expresión suya surge a la existencia aquello que no existía. Todo aparece y se postra ante él. Cuando Jesús habla, cuando Jesús habló, todo fue creado. Vemos en Génesis 1:1, por medio de la, por medio de la creación, vemos como Jesús habla y el universo se creó. Los ángeles y los hombres fueron creados, los cielos surgieron, las aguas se crearon. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba en desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, y fue el primer día de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. No necesitó nada más que su palabra para establecer las leyes que regulan el orden en el universo, mis queridos hermanos. Jesús es el creador. Jesús, por él, por el poder de su palabra, él creó todas las cosas, y dice todas las cosas en Juan 1:3, dice todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es vida. Lo más profundo, cómo se manifiesta esa vida en el relato de Lucas 7:11-17. Si estamos buscando, yo pienso que ustedes deben buscarlo y deben leerlo. Debes leerlo. Entonces vemos cómo narra la tragedia de una mujer viuda
que está por enterrar a su único hijo. Sin embargo, no solo muere el chico, sino muere también la generación y muere la familia. Era el único hijo, no había nadie más quien iba a procrear para que su familia siga siendo. Ya no tiene a nadie la señora. No hay drama en esta triste, más triste que este, pero Jesús es vida, así que revivió al muerto y se le entregó a su madre. De esta manera se crea el vínculo familiar que reacciona. Entonces, entonces la pregunta es aquí, ¿qué reacción les provoca esto? ¿Qué reacción te provoca que Jesús, Él crea, Él da vida? Y vida en griego significa Zoe. Aquellos que pusieron el nombre Zoe a sus hijas o algo, eso significa vida. Juan 1:4, mis queridos hermanos. Entonces significa plenitud y calidad de vida. En muchos casos se emplea para referirse a la vida eterna. Jesús es Zoe, Jesús es vida. Él da vida al que no la tiene. Él nos dio vida a nosotros. Él es el creador, Él es el que da vida y habló a la tumba de Lázaro, aquel que estaba muerto, y le dijo, Lázaro, levántate. Y le habló a la niña que estaba echada en la cama y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate, levántate. Jesús es eterno. Vamos a probar ese punto. Habla el libro de Proverbios. Proverbios nos dice aquí en Proverbios a 8, 27, 28 y 30, dice que cuando formaba los cielos, allí estaba yo. El 28 dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, ahí estaba yo. El 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día y de día. Aquí afirma Jesús que él estaba en la creación del universo al principio de la creación, mis queridos hermanos. Él posee, en Él está la eternidad y Él es vida, Él es creación y en Él no hay tiempo, que Dios tiene que poseer la eternidad, que no es un tiempo infinito, sino todo lo contrario, la ausencia total de tiempo. También habla que Jesús fue adorado, tanto un ciego que recibió la vista como el discípulo Tomás y el apóstol Pablo adoraron a Jesús. Podemos comprobar esto leyendo Juan 9:38. Puedes parar y puedes leerlo. Juan 20:28 también puedes leerlo. Y Romanos 9:5 también puedes leerlo. Mis queridos hermanos, ellos clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando vemos al incrédulo Tomás en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces vemos también a Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos adoraron a Dios y vemos en Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Vemos la afirmación de que Jesús fue adorado. Jesús fue adorado. Mis queridos hermanos, Jesús es el verbo y el verbo es Dios y Jesús es Dios. Debemos reforzar esta verdad mostrando a Jesús haciendo esas cuatro cosas que son propias de Dios. Hemos visto que Jesús es vida, Jesús es creador, Jesús es eterno. No existe el tiempo en él. Él no es infinito, mejor dicho, no aplica para él porque el tiempo no existe en él y él fue adorado. Vamos a reafirmar la idea de que él es el bendito Dios, el verbo eterno, creador y hacedor de todo. ¿Tú conoces a Jesús como Dios, mi querido hermano? ¿Lo adoras como corresponde? Deberíamos hacernos esta pregunta. Y mientras vamos adelante en esta clase, me gustaría poder escuchar y saber qué es lo que tú piensas. Espero tus comentarios, espero
que no este jueves, sino el próximo jueves podamos discutir o me puedes mandar un audio en el grupo y podemos interactuar durante la semana. ¿Ok? Dios les bendiga. Nos vemos y estoy emocionado por esto. Amén.